Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Feliz día primero. Igualmente, feliz día para ustedes. Bueno, gracias. Yo soy locutora nomás, pero arranco así. Te iba a preguntar primero si usás chupines. Nada, mentira. No, ¿qué te pasa? La gran Alfredo Caseros, ¿viste? Perdón. No, escucha, era para romper el hielo nada más. ¿Cuál es el gran desafío que tiene el periodista o el periodismo hoy acá en Corrientes? ¿En Corrientes? En Corrientes. No en general en Corrientes. No, a mí me interesa Corrientes. Está bien, sí. Conseguir que la fuente corrobore una información. Ese es el gran problema que está teniendo acá el periodismo. Romper con el estigma de que el Estado es la gran fuente de la información que quiere dar a conocer. Y romper con ese estigma y que se convierta en la fuente que deba ser. Es decir, la que el periodista requiera por inquietud. No simplemente ser que el periodista sea un transmisor de una información oficial y que exista la tan declamada libertad. Me parece que ese es el desafío. Es decir, que la fuente se convierta en una fuente y no solamente en un efluente transmisor de gacetillas. Muy interesante esto que está diciendo. O sea, no se estaría cumpliendo. A ver, el periodista que hace. Por eso es un desafío. Claro. Es como desafío. Es a lo que hacia lo que debemos ir es una opinión personalísima. Claro, sí. Al margen de eso, ¿y la situación de los periodistas y las periodistas hoy acá en Corrientes? Sí. Laboral, me refiero. Sí, es un anhelo viejo, es un reclamo viejo, que no es viejo en realidad, sino que se reactualiza porque las demandas son distintas. Yo soy periodista de diario y históricamente las redacciones han sido caja de resonancia, la primera caja de resonancia, si se quiere, de los reclamos del sector en general, aunque existe un mundo mucho más amplio que el de las redacciones, el de los estudios de radio, el de las redacciones web, el de la calle, donde se mueven los mobileros y mobileras. Y honestamente en lo laboral hay muchas demandas pendientes, no se están pronunciando quizás con la voz alta que sí se han pronunciado en otro momento, pero que no dejan de perder vigencia. En este caso, yo considero que lo salarial es lo primordial, la obra social del personal de prensa es prácticamente inexistente, es malísima, no hay sintonía entre la demanda y lo que realmente los periodistas necesitan y sus familias, por un lado. En cuanto al cumplimiento de las labores, la inversión no es realmente mucha. Me sorprende esta radio, debo decir que estoy gratamente sorprendido por la inversión de este medio, que eso posibilita tener herramientas para trabajar. No en todos lados es así. También las herramientas de trabajo son una demanda de los periodistas y las periodistas. Más allá de lo salarial, como aclaré. Claro, sí, totalmente. Totalmente. Muy de acuerdo con lo que decís. Ahora, volviendo a la primera pregunta, ¿y se puede trabajar libremente acá en Corrientes? No, cuesta mucho, no existe la famosa libertad. No existe porque no existe. El Estado es un gran transmisor y se ha convertido en una gran fuente de información, pero cuando uno indaga en el Estado se encuentra con puertas y ventanas cerradas. Imposible de abrir. Algunas no tan imposibles, a otra con un poco de esfuerzo, otra con un poco de aceite, otra con un poco de... Pero siempre es ese el desafío, es decir, encontrar una fuente fidedigna que permita corroborar una inquietud, un dato, una versión. Mucho tiempo puede pasar una versión en stand-by hasta que se consigue realmente una fuente que permita corroborar algo que se convierta realmente en noticia con los parámetros profesionales que la noticia requiere y que las audiencias se merecen. Si no, estaríamos haciendo... Ser independiente no es solamente transmitir lo que se ve en redes sociales, digamos. Claro, y sí. Y claro, y en esta búsqueda de la verdad y de la fuente y demás, y eso en relación al medio en el cual uno trabaja.
también las líneas editoriales de los medios en general en la provincia de Corrientes están terciadas por la influencia que tiene la pauta oficial de los estados. Hablo de la provincia y los municipios. Uh-huh. Eso hace que las líneas editoriales conformen márgenes muchas veces estrechos y otras veces no tanto, pero que por lo general no hablan precisamente de que se puede ser, como se dice, objetivo, que eso no existe. Ya no existe, no existió nunca. No existió nunca, no. Después lo descubrimos. No debe existir, no debería existir. Yo sostengo también que si hay algo en lo que debe perdurar la grieta, es decir, no solo haber, sino perdurar y muchas veces profundizarse la grieta, es en el periodismo. Porque los discursos únicos son muy perjudiciales, no solamente para el oficio, para la profesión, sino también para la audiencia, para la gente, para el público. Yo creo que de ningún modo tenemos que estar todos en el mismo tren. Yo no quiero estar en el tren de Viviana Canosa, yo no quiero estar en el tren de Alfredo Leuco, yo no quiero estar en el tren de La Nata, yo no quiero estar en el tren de Feynman, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Entonces yo... si tengo que arriesgar una opinión, que no me arriesgo, es mi opinión personal, es que tiene que haber una grieta, tiene que existir muchas campanas, tienen que existir muchas voces, tiene que existir una apertura y los periodistas tenemos que tener la capacidad de saber decirlo. Tiene que haber diferencias, me decía. Tiene que haber diferencias. Tiene que haber diferencias y se tienen que dejar escuchar. Uno no tiene que ser deshonesto con lo que va a informar. Si es información, hay que respetarla y hay que considerarla sagrada. Ahora, si uno va a opinar, yo no quiero opinar lo mismo que Viviana Canosa. No. Yo no me considero de la misma laya que muchos y muchas que sí tienen muchísima mayor trascendencia, ¿no? Uh-huh. Y a nivel nacional, ¿cómo ves el periodismo en sí? Y lo veo al periodismo entregado a un poder fáctico que está vinculado a intereses que colisionan muchas veces con la política, otras veces que utilizan a la política. Yo creo que a nivel nacional se nota, como no se nota aquí, que la capacidad de unificar mensajes de la pauta nacional, de la pauta publicitaria del Estado, no se nota. Digo, hay muchos periodistas y muchos medios de líneas editoriales opositoras que hacen oposición directa, oposición clara, pero que perciben pauta oficial. Uh-huh. Y que entonces eso hace que no se note. Por un lado está bien, pero por otro lado es peligroso que un editor diga hacíamos periodismo de guerra, cuando en realidad ese medio también percibía una pauta oficial, uh-huh, digamos. O que ¿Está mal recibir una pauta oficial si sos opositor? No está mal. Yo creo que la pauta está para eso, los gobiernos deben pagar pauta, uh-huh, no está mal, de hecho el gobierno no deja de pagar por más que le ataquen, el gobierno nacional me refiero. Claro, sí. Supongo que libra... se entrega y se libra a un mercado que aquí está acotado por otras variables. Esas son diferencias que podemos marcar con la nación y la provincia. Uh-huh. ¿Viste el documental de Cabezas? Sí. ¿Y? Sí. ¿Qué pensás de eso? No, pienso que me hubiera gustado que a Cavallo lo pongan en su real dimensión, no tanto como un buscador de justicia porque iba en contra de una mafia, cuando en realidad, uh-huh, lo que había que decir es que Cavallo se quería quedar con esa mafia, digamos. Volviendo al tema, me parece que Cabezas fue un reportero gráfico con todas las letras, que tenemos que conocer a Cabezas más allá de la simple víctima de un hecho atroz como ha sido ese, sino que era un hombre que buscaba transmitir la noticia con la imagen, y eso es muy valorable. Es decir, Cabezas detrás de Cabezas. Cabezas, claro, conocido en la sociedad argentina, es la víctima de un hecho atroz. Pero Cabezas, en su legado periodístico como reportero gráfico, ha sido también enorme, y eso permite vislumbrarse a través de ese documental, que en realidad tiene otra intención, tiene la intención de mostrar el carácter político que ha tenido ese crimen. Claro, sí. Y judicial. Entonces, me parece que es muy valorable. Ese documental es muy bueno. Me parece sobre muy todo bueno. para mantener viva la memoria también de aquellos tiempos, ¿no? Sí, no juzgo por lo que está hecho, por cómo está hecho, porque soy un neófito en la materia audiovisual, yo no entiendo de cine,
pero creo que está bien que se hable de esas cosas y, por supuesto, construir memoria permanente. Es un crimen que no, ojalá nunca más haya algo así. ¿Y acá construimos memoria? Muy poco. Muy poco porque no hay conciencia. Tenemos lo nuestro también, digo. Sí, en Corrientes han pasado cosas y quedan enterradas en el olvido. Ahora, ¿quién entierra? ¿Quién echa la primera palada de olvido sobre algo que ha ocurrido y que no debemos olvidar? Y que nos debe movilizar. Porque una cosa es el recuerdo y otra cosa es la memoria. Claro. La memoria funda acciones, la memoria evita cosas, la memoria intenta que no se repitan acciones o que se repita lo que vale la pena. Exacto. Pero en este caso el olvido es lo que entierra la memoria y no te permite ni el recuerdo. Y si queda un recuerdo termina siendo vago porque no tenés dónde decirlo, no tenés dónde escribirlo, dónde dejarlo marcado. ¿Y en este caso quién entierra? Muchas veces los estados, muchas veces los dirigentes, la gente con poder. El poder cuando le conviene enterrar algo, lo entierra. Y el poder cuando necesita desenterrar algo, lo desentierra. Y pregunto, o sea, tal vez soy una atrevida en preguntar esto, ¿y no hay una responsabilidad ahí del periodismo de mantener viva esa memoria? Si el periodismo tiene las herramientas, sí. Si no las tiene porque no tiene cómo hacerlo, no. El periodismo siempre hablo del periodismo a nivel conceptual, ¿no? A un nivel ideal. Claro. La utopía del periodismo. Sí. Que no existe. Pero que no sé, qué sé yo, no me vengo a rasgar las vestiduras, pero me parece que el periodismo debe cumplir un poco esa función de ir. Ahora, yo no le voy a decir a un periodista deportivo que está mal lo que hace porque no indaga en determinadas... No. Y no. Está perfecto lo que hace el periodismo deportivo en general, está perfecto lo que hace el periodismo de espectáculos en general, el periodismo de cultura en general. Pero si vas a tocar estructuras de poder, como son la iglesia, la justicia, los gobiernos, los municipios, los consejos, las legislaturas, los congresos, y ahí sí, saquémonos la careta y hablemos de realmente todo. A todo o nada, digamos. Bueno, con todos los riesgos que yo acá te puedo decir eso, pero sé cómo son los medios. Sé cómo es trabajar en Corrientes y sé que si no tenés un trabajo bien remunerado, te cuesta y te cuesta mucho. Exacto.